que está sucediendo ya desde el fin de semana, y que ayer diéramos cuenta, aun cuando recién hoy apareció en las redes nuestro video, de este que yo llamaría ya a esta altura un culebrón al mejor estilo telenovela venezolana, este tema que es personal, lo dijimos ayer, entre dos presidentes de dos países que están por encima de ambos. Los lazos comerciales, sociales, fraternales, están por encima de Pedro Sánchez y de Javier Milei. Así que lo vamos a sobrevolar, porque hoy día pareciera medio en el que vos te involucres o que quieras ver para informarte de lo que acontece a nivel mundial y a nivel local, y te vas a encontrar con un montón de politólogos, ¿no? Gente que en su vida habló de esto. Hasta en los programas de chisme se habla de esta cuestión de diplomacia internacional, y algunos te dan hasta clase de esto, ¿no? Y sin leer, y desorientando un poco a la gente. Pero vamos a ir a eso, porque sí es importante la influencia de los presidentes entre los estados. Y por eso, por ejemplo, Milei va a visitar también primero Borgo Egnazia en Italia para participar del G7, perdón, y días más tarde va a ser premiado por el Instituto Juan de Mariana nuevamente en España por su defensa a las ideas de la libertad. El grupo de los 7, conformado por Estados Unidos, Alemania, Japón, Canadá, Francia, Reino Unido e Italia, va a sesionar entre el 13 y el 15 de junio próximo, o sea, el mes que viene. Ya estamos. ¿Cómo ha pasado el año, no? Velozmente. Bueno, mientras que la condecoración que le van a otorgar al presidente de Argentina en su condición de economista, no en su condición de presidente, eso también hay que saberlo separar, va a tener lugar el día 21 del mismo mes, en el marco de una cena de la libertad en el Casino de Madrid, capital de España, y durante la Semana de la Libertad. No hay muy claro, no se ha informado aún qué va a ser desde el 15, que termina las sesiones del G7, y entre el 21. O sea, hay 5 días, pongamos. A ver, los tramos son muy cercanos entre Italia y España. Son, por otra parte, tanto por tierra como por mar, por el famoso tren maravilloso que tienen y que une toda Europa. Bueno, lo que es de esperar que no nos meta en otro lío, ¿no? O sea, que no genere otro conflicto. A Milei le pasa algo que no me voy a meter en el tema de psicología, pero que es común a todos aquellos, sobre todo si son líderes o artistas o gente popular, digamos, popularmente conocida, cuando se expresa frente a una platea. Y cuanto más numerosa es esa platea por decirlo, frente a un público, es como que si el público devuelve, y es como que se van enardeciendo y se van saliendo del libreto. Mire, a veces suele pasar con los actores cómicos, sobre todo, cuando de pronto tiran en algún paso de comedia, tiran algún chiste y ven que tiene muy buen rebote y van por más y le van agregando cosas. Bueno, esperemos que Milei no se salga de los libretos y que, aun cuando participe de cuestiones de orden personal,
no olvide que sigue siendo el presidente de la República Argentina, de toda y de todos los argentinos, ¿no? De toda la nación, quería decir, de todas las provincias y de todos los argentinos. Bueno, ahí está, demos vuelta a la página y que el árbol no nos tape el bosque, ¿no? Que no nos distraigamos con algunas cosas. La Cámara Federal porteña confirmó un embargo de 50 millones de pesos contra el exministro de Planificación, Julio De Vido, en una causa por presunta defraudación por la compra de materiales audiovisuales. En la causa que se investiga, los convenios fueron firmados con la Universidad de San Martín para crear el sistema de televisión digital. Es la misma universidad con la cual transfirió fondos para aquel famoso escándalo de la telenovela de Andrea del Boca, que jamás vio la luz, o por lo menos vio las pantallas de televisión, y que en aquel momento era nada más ni nada menos que la friolera de 50 millones. Ya a esta altura uno no sabe qué dólar teníamos en aquel momento, pero representaba una muy buena cantidad. Bueno, lo cierto es que De Vido estaba sobreseído en primera instancia, pero la Cámara Federal revocó esa medida y dictó su procesamiento y resolvió que el juez Julián Ercolini decidiera sobre las medidas adicionales, entre ellas, por ejemplo, el caso del embargo. Ercolini lo fijó, reitero, en 50 millones, aun cuando obviamente la defensa de De Vido apeló a este tema. Pero ¿saben qué? Ustedes dirán, ¿de qué está hablando este tipo? ¿Y qué es esto? Y la causa es desde el año 2016, lo cual significa que ya en cualquier momento, si no se mueve un poco, las causas caen. Esa es la lentitud de la justicia, y como algunos dicen, ¿no? Justicia lenta no es justicia. Doy vuelta a la página y quiero decirles lo mucho que colaboran a veces los gremios con la credibilidad, la tranquilidad que debemos vender, dar al exterior si queremos receptar inversiones productivas para reactivar la economía argentina y sacar debajo de tierra y desde la superficie toda esa riqueza que tiene nuestro país. Bueno, algunos empujan el carro para atrás, ¿no? Fíjense que la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, se va a movilizar en la provincia de Córdoba en rechazo al Pacto de Mayo, que no va a ser, ¿no? Convocado por el presidente Milei para este próximo sábado 25. Dice, nos es indiferente si es pacto o acto. Per jodere, vamos a ir igual, esto lo digo yo. El presidente tiene que saber que los estatales los vamos a estar esperando. ¿Qué es eso? ¿Una amenaza al presidente por parte de un gremio? La verdad que algún fiscal tendría que investigar qué quiere decir esto, ¿no? O preguntárselo por lo menos a este dirigente. Dice que ATE declarará persona no grata a Javier Milei por sus políticas de ajustes y desguace del Estado. O sea, persona no grata en su propia tierra al presidente elegido democráticamente por una mayoría. Algo raro está pasando para que escalen de esta manera. Claro, están tocando sus intereses, están tratando de ver de qué manera no pierden esos privilegios de los que hasta ahora la dirigencia gremial ha gozado en la corrupta, ¿no? Ha gozado en la República Argentina. Es curioso que se rechace al que sostiene precisamente, al patrón, al que sostiene el trabajo de los empleados públicos, despidiendo a ñoquis y a militantes inútiles. Y claro, ellos son del mismo palo, ese es el problema. En cambio, si se llegaba a hacer esto, tanto el gobernador de Santa Fe como el de Entre Ríos habían dicho, si hay pacto nosotros vamos a ir. O sea que no todos los gobernadores se piensan iguales y no todos, afortunadamente, piensan como este millonario
dirigente de los gremios estatales. El jueves, otra ayudita más para los argentinos, porque estos creen que con esto perjudican a Milei. En realidad sí, lo que quieren es voltearlo a Milei para ver si de pronto pueden volver a comer del queso, del que vienen comiendo hace más de 20 años, ¿no? Pero la realidad de la historia es que nos perjudica a todos los argentinos. No importa que Milei, no Milei, o sea, todo esto es la imagen que trasciende las fronteras, y la verdad que para aquellos que nos están mirando por ahí con ganas de querer invertir, dicen, no, para un poquito, vamos a esperar. Pero el vamos a esperar también indica que los capitales no están en una caja de zapatos, ni bajo de un colchón. Hablo de los capitales de las grandes corporaciones o de las grandes compañías. Están permanentemente activos, porque es la única manera estar activos de que produzcan dividendos, que para eso es la actividad empresaria, para eso, es decir, no es filantrópica, siempre persigue un fin de lucro, o algo que no entienden los que chorean. Creen que todo es fácil así, como robarle al Estado, como robarle a los gremios, como robarle a quienes dicen defender, ¿no? Bueno, lo cierto es que el jueves también, por ahora, hay un paro docente a nivel nacional. Esta medida de fuerza afectará a todo el sistema educativo, el inicial, el primario, secundario, universitario, la técnica también, instituto de educación superior. Y dice el comunicado, ante la falta de respuesta a las demandas salariales, laborales y de financiamiento educativo. ¿Qué pasa? El sector educativo, desde el punto de vista de los gremiales, de los gremialistas, no está padeciendo lo mismo que el resto de los sectores, tras la gran fiesta de la que venimos, la fiesta de la inversión ilimitada, sin respaldo de ninguna naturaleza, la fiesta donde se generaron cada vez más pobres, donde desapareció una clase media que los propios maestros integraban. ¿Y dónde estaban entonces estos gremialistas de la educación? ¿Dónde estaban los Baradeles de la vida, los Romeros de UDA, los Bayugar? ¿Dónde estaban? Yo doy nombres y apellidos porque además no tenemos compromiso con nadie. Bueno, lo cierto es que atentan otra vez, no contra Milei, porque Milei va a seguir con su proyecto y va a seguir con su programa, sabiendo de que ya el pueblo no va a permitir que se destituya a nadie y que no va a haber un golpe militar para sacar un gobierno democrático, por lo cual va a seguir. Y entonces, ¿quiénes son los verdaderos perjudicados? En este caso en particular, los alumnos de los colegios, el futuro de la República Argentina, desde el colegio primario, secundario. Estaban hablando del caso de la educación superior, de la educación técnica. Vaya si vamos a necesitar generar capacidades desde el punto de vista técnico, si es que queremos reactivar la República Argentina, si es que realmente alguna vez recuperamos la confianza en el mundo y en los inversores, dándoles seguridades, no este tipo de ejemplos. La huelga es impulsada por Cetera, pero porque Cetera es la columna vertebral de la CTA de los trabajadores, pero también por los 4 gremios docentes de la CGT peronista, kirchnerista, UDA, AMET, SEA y SADOP. ¿Y quiénes son sus dirigentes? Los mismos que se han enriquecido a costa de los empobrecidos maestros. Los mismos que han permitido que maestros sin títulos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ya en la primer gobernación justicialista, desde ahí estuvieron frente a un aula
con las consecuencias que ya conocemos. No hacen un paro para saber de qué manera podemos avanzar o escalar en las pruebas PISA para ocupar algún lugar que hemos perdido ya hace mucho tiempo, ¿no? Y además no hicieron ningún hincapié cuando ahora se le vuelve a conocer la voz a Alberto Fernández en el despiole este que se armó en España, no entre España y Argentina, en España. Alberto Fernández, cuando paró durante 2 años prácticamente las escuelas, no dijo nada, no dijeron absolutamente nada. Cuando los maestros tuvieron que esforzarse para empezar a dar clases en algún momento determinado vía las tecnologías, las nuevas tecnologías, sin conocer absolutamente nada algunos de ellos. Bueno, la verdad que les importa bastante poco. El dólar se mueve. Ayer con su racha alcista avanzó 60 mangos y cerró a 1180. Hoy a 1210. Pero es el mercado, esto, porque ya escuché a algunos tipos, y a nivel local también, ¿no?, que decían: no, porque este es el conflicto que generó Milei con Sánchez y el presidente de España. Los mercados se mueven para arriba, se mueven para abajo. Ayer yo expliqué cuál podría haber sido no la única causa por el cual el dólar tendió a crecer un poco en esta semana. Y es sencillo, porque en realidad al bajar la tasa de 133% que estaba en diciembre, cuando asume el presente gobierno, a 40%, la tasa anual, implica que el rendimiento que te puede llegar a dar a un depósito en efectivo a cualquier individuo o empresa está en el orden del 30-31%, quizás hasta un poco menos también. Entonces ya no rinde. Frente a esa expectativa, la gente, ¿qué hace con los pesos? Y va a refugiarse de nuevo en el dólar. Y eso implica que de alguna manera el dólar tenga movimiento. Ahora, eso es lo que sucede en los mercados financieros, en los mercados realmente donde las tasas empiezan a tener un digamos, nivel anual todavía elevado, pero un poco más coherente de lo que era, para que de pronto sectores de la producción, como el caso de las pymes, puedan llegar a tomar un crédito a tasas medianamente aceptables. Insisto, el 40% todavía es una tasa elevada, pero en un país que hace 5 meses tenía la tasa 133%, con un Banco Central de la República Argentina, con un saldo negativo del orden de los 10-12 mil millones de dólares, y haberlos recuperado de alguna manera, permiten que se bajen las tasas y permite que los distintos tópicos, digamos, de la macroeconomía vayan acomodándose, tiendan de alguna manera a que el mercado empiece a tomar su historia. O sea que no hay que admitir o no hay que pensar que a partir de este movimiento ya hay algún pícaro y eso no va a hacer que se vaya para arriba, vamos a aumentar los precios de nuevo. Se van a quedar sin vender, porque también hay liquidez, porque no han crecido de igual manera los salarios en general. Y ese es un tema que tiene que concatenarse y seguramente se va a ir amoldando con el tiempo. No nos olvidemos desde dónde venimos y quiénes fueron los culpables de haber quedado en ese lugar en el mes de diciembre. En otro orden de cosas, quiero decirles que, por ejemplo, el caso de la venta de autos con financiación, ahora que las tasas son un poco más viables, mejoró en un 28,4%. Bueno, para no tirar tantas pálidas doy esto, ¿no? Vos me dirás, sí, pero yo quiero comer, ¿para qué me decís lo de los autos? Bueno, en abril respecto del mes anterior, porque esto tiene que ver, digamos, con la fuente de trabajo, ¿no? Con la baja de la inflación y de la tasa de interés también se modera el costo del financiamiento y, sin embargo, continúa todavía por debajo de los niveles del 2023, donde, claro,
se fabricaba moneda tonta y a loca, y la gente que hacía con los mangos salía corriendo a comprar lo que fuera. Ahora hay escasez, no hay plata, ¿no? Dice el presidente. Bueno, así es la historia. Quiero decirles además que en estos días hay muchas cosas más que tenemos que ver. Mire, Milei dijo hoy, son señales que se dan al mercado y en consecuencia el mercado se mueve, si cree y si no cree. El mercado es desconfiado y las empresas no son tontas. Milei dice, y lo voy a citar, cuando se recupere el PBI tengo dos opciones, aumentar el gasto o bajar los impuestos. Digo, no descubrió la pólvora, ¿no? ¿Qué voy a hacer?, se preguntó. El gasto no lo voy a subir. Bueno, ahí es donde todo el mundo le sigue dando el crédito. Porque todo el mundo es consciente de que la Argentina vivió estos últimos 20 años de joda, de fiesta. O sea, regalando dineros sin haberlos producido de la nada, o de subir los impuestos y ahogar al sector productivo, o de darle manija a la maquinita e invertir sin ningún tipo de respaldo. El primer impuesto, dijo Milei, que tenemos en la mira es el impuesto país. ¿Se acuerdan que era por un rato? Bueno, después tenemos en la mira las retenciones y después los débitos y créditos bancarios. Todas cosas que eran por un rato. Dijo, siempre me he negado a coparticiparlos porque si lo hago no los puedo sacar nunca más. Claro, es verdad. Si los coparticipa con las provincias, sobre todo aquellas que no producen absolutamente nada, las provincias más chicas, que están llenas de empleados públicos, como el caso de San Luis, este despiole que se tiene en este momento con la policía de San Luis, de alguna manera obedece a esto. La policía está terriblemente mal paga, pero también están mal pagos en San Luis los maestros y también están más pagos los empleados estatales. ¿Y por qué? Porque en vez de generar condiciones para activar la economía de esa provincia, lo que se ha hecho es meter gente lo que suele hacer el populismo, meter gente en el Estado, como si el Estado fuera un barril sin fondo, lleno de guita que no sale de ninguna parte. Entonces se generan estos problemas que ya está llevando demasiado tiempo. Ya vamos a hablar de esto también en el transcurso de este programa. En los primeros 4 meses de 2024, los 3 impuestos que Milei tiene en la mira representan, esto quería comentárselos, el 19,3% del total de los recursos tributarios de AFIP. Esto es casi 1 de cada 5 pesos que recaudó el Tesoro. No son los principales, porque está el IVA, explica el 37% de los ingresos y ganancias el 14,1%, pero sobre todo el impuesto país ha jugado un rol clave dado el tono bajista del ciclo económico. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes de qué manera impacta todo esto y por qué algunos impuestos se demoran en bajar? Porque lo que primero hay que hacer es bajar el gasto. Es como en tu casa. Ya que no podés ir por una recaudación mayor, por un sueldo mayor, o porque si vos sos un pyme no estás vendiendo más, por el contrario, estás retraído y estás muy presionado con los impuestos, con los aumentos y todas estas cosas. ¿Qué es lo que haces? Reducir los costos, reducir los gastos, para que te cierren los números. Y también reducir las utilidades, que es otra de las cosas que está impactando, sobre todo con aquellos que están en la cadena de alimentos, ¿no? O sea, decía, mira, el 2x1 te doy, o te hago en el segundo, te hago el descuento del 50%, o todas esas historias que se inventan, que tienen que ver con que se están comiendo los stocks.
porque bajó el consumo enormemente. ¿Esto es bueno? No, no es bueno. Pero sí es un buen sopapo hacia aquellos formadores de precios que se pasan de vuelta en él por las dudas, ¿no? Acá cada vez que se movió el dólar, pácate, el dólar blue, vamos para arriba por las dudas. Bueno, mientras la maquinita tiraba plata a 4 manos, todo bien, pero esto ya no pasa. Entonces, ¿qué sucede? Ha decaído enormemente, en el mes de abril un impacto tremendo, el consumo. Y en consecuencia, toda la cadena de alimento y toda la cadena, por ejemplo, textil, ha visto que se están comiendo sus stocks. Y en algunos casos, sobre todo en la cadena de alimentos, tienen fechas de vencimiento, entonces tiene que sacarlo. Y por otra parte también tienen sus propios compromisos, pagar los sueldos, los impuestos, los alquileres, la luz, etcétera, etcétera. Con lo cual es evidente de que eso es lo que va a regular de alguna manera el mercado. También vuelvo a repetir lo que siempre digo, lo nuestro es una cuestión fundamentalmente cultural, es de nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia. Nosotros, todos los argentinos, somos ventajeros por naturaleza. Algo que debemos empezar a cambiar. Y lo cambiamos por las buenas o por las malas. ¿Cómo es por las buenas? Por las buenas es empezar a aprender a ser solidarios desde el lugar en que estamos, abajo, en el medio o arriba. Da lo mismo. Y por las malas, ¿cómo es? Los que están arriba, que son los que manejan un poco la torta en general, ¿están supliendo el impacto? Bueno, esto es por las malas, es saber empezar a consumir como corresponde. Los argentinos también hemos sido muy consumistas de cosas que no demandábamos o de cosas que duplicábamos. Y hoy empezamos a ser un poco más cáusticos, empezamos a darle valor al dinero que nos ingresa y a no tener gastos superfluos absolutamente innecesarios, por lo menos hasta que aclare, que ojalá que aclare, ¿no? Doy vuelta a la página y me voy a lo que va a ser el día de mañana, el acto en el Luna Park, en la presentación del libro, que va a ser, ya que no lo pudo hacer en la Feria del Libro, ya hemos hablado del tema, no vale la pena ir para atrás, una feria del libro cuya conducción está totalmente ideologizada, hizo que Milei de pronto, por razones que usaron la excusa de la seguridad, yo creo que las razones fue otra, tratar de no generar un enfrentamiento innecesario entre sectores, que alguna vez tenemos que entender que vos podés pensar de una manera distinta a la mía, yo distinta a la tuya, pero los dos estamos viviendo en el mismo país, en el mismo barco, los dos somos argentinos, los dos cantamos el mismo himno nacional, los dos llevamos en el corazón el celeste y blanca. Alguna vez pensemos de esa manera, porque es la manera en que piensan, copiémoslo, nada más, es la manera en que piensan nuestros países vecinos, nuestros países hermanos, y muchos de ellos han pasado estos sofocones ya hace un montón de décadas, diría yo, mientras nosotros seguimos remando en una olla de dulce de leche, ¿no? Todavía. Bueno, ¿qué va a hacer mañana? Mañana va a presentar en el Luna Park Milei su libro, y va a tener 2 partes, según ya trascendió. Él mismo lo dijo ayer en una entrevista, mas no anticipó de qué se trataba. Ahora ya la información anda dando vuelta por todos lados. Las 2 partes, ya que primero será la exposición de Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica, su libro, ¿no? Y luego el presidente, fiel a su estilo, algunos los comparten, otros no, a mí no me divierte demasiado, dará un show en el que cantará y será la figura relevante. O sea, va a haber un show, presenta el libro y después hay un show. Va a abarrotar evidentemente el Luna Park. Alguien por ahí preguntó,
¿Y quién garpa esto? ¿Al mejor estilo kirchnerista lo pagamos nosotros, con dineros que salen del Estado, que obviamente se nutre de nuestros impuestos? No. Él aclaró que por su libro él tiene regalías. Firmó un contrato con la editora para que un sector privado tome esas regalías a cuenta de la inversión que va a hacer en el alquiler del Luna Park, del sonido, de todo lo que esto determine como costo, hasta cubrir el costo total. Cuando se cubra el costo total, la editorial cancelaría ya ese acuerdo que él transfirió a el sector que va a bancar el acto de mañana, y él volvería a cobrar sus regalías por la venta de su libro, en este caso el último libro, ¿no? Bueno, lo novedoso, o será para atrapar, para que la cosa circule en el mundo, porque la verdad que es raro que un presidente por ahí se conozca tanto en tan poco tiempo en todo el mundo. Es bueno y es malo. Es malo si se conoce mal. Y es bueno si permite que se conozca la República Argentina, si volvemos a poner la marca Argentina en el mundo. Bueno, pero eso lo vamos a ir viendo. Si también cada uno de los sectores que integran la República Argentina vamos acompañando esto. Ahora, si seguimos poniendo palos en la rueda, si seguimos parando, si seguimos diciéndolo, vamos a esperar al presidente en Córdoba para declararlo no grato, ¿cómo vas a declarar vos no grato a tu presidente? En todo caso, hubieses declarado no grato aquel que te robó las vacunas, aquel que hizo la fiesta mientras te encerraste, aquel que hizo que vos perdieras un familiar porque precisamente se vacunaron primero los amigotes y tantas otras cosas que podíamos decir. Persona no grata podés decirle a aquel que se afanó la guita, La causa de los cuadernos anda dando vuelta, UTESUR, los Sauce anda dando vuelta. Tenemos una vicepresidente con una primer condena, tiene 2 instancias más. Pero de esto no se dice nada. De todas maneras, la ropa sucia lavémosla en casa, no internacionalmente como pretende hacer ahora el peor de los presidentes de la historia de la República Argentina, Alberto Fernández. Un genuflexo presidente que ahora se le ocurre apoyar, porque obviamente tiene su currito en España, apoyar a Pedro Sánchez, presidente de España, que está en plena campaña y que usa a Milei para ponerse precisamente en el candelero europeo donde quiere posicionar el PSOE. Y Alberto Fernández fogoneando, no estamos olvidando que Sánchez hizo campaña para Sergio Massa en su momento. Nos estamos olvidando de todo el resto de las cosas que se dijeron de Milei, de qué sustancia consumía, de que era un misógeno, etcétera, etcétera. Bueno, una cosa no da lugar a la otra. ¿Está? Si fulano se tira de arriba del puente colgante, yo no tengo por qué tirarme de arriba de un puente colgante. Por eso hemos criticado el exabrupto de Miguel cuando, embalado por los aplausos y el viva y el Argentina, 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 no sé, le subieron las palpitaciones y de pronto el tipo que hizo y ya se metió donde no debiera. Claro, es prudente porque no come vidrio, no dio nombres y apellidos, pero referenció un hecho que es latente en toda España. Innecesario. El que es tan místico hubiese puesto la otra mejilla en tal caso. Ahora el que se victimiza es Pedro Sánchez. ¿Qué va a pasar? Retiraron la embajadora. ¿Qué dijo nuestra canciller Diana Mondino? ¿Habló de una crisis diplomática con España? No, dijo. Esto es una anécdota. No afecta las relaciones de los países. La canciller se refirió precisamente a la escalada entre los gobiernos de Milei y Sánchez. Dice, la relación personal que pudiera o no haber entre los líderes no puede ni debe afectar la relación entre las sociedades. Y ahí yo creo que equivoca Sánchez y
tengo muchos contactos en España, claro, ¿son lo suficiente para que esta sea la verdad? No, amigos, pero uno de pronto consulta gente de distintas actividades de España, y no son pocos, tengo una buena cantidad de contactos, y se expresan en contra de la actitud del gobierno de Sánchez precisamente, y en contra de la actitud de pretender hacer de esto, con réditos políticos, un conflicto de intereses entre naciones, un conflicto diplomático entre naciones. ¿Qué pasa al retirar la embajadora? Bueno, el ministro de Asuntos Exteriores, Juan Manuel Álvarez, Álvarez con B larga, anunció que España va a retirar definitivamente, ayer no había dicho eso, a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez, que había hecho una muy buena gestión, después de la negativa de Javier Milei a disculparse por sus polémicas declaraciones sobre Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez. ¿Qué dijo Milei pícaramente? Declaración, relevo de prueba, bueno, no me sale el dicho, pero él no nombró a las personas, nombró los hechos. Si vos te sentís aludido, esto de que al que le quepa el sayo que se lo ponga, estás confirmando lo que ha sucedido. Y en realidad en esto le tenemos que dar un poco de razón, más que lo podamos o no cualquiera, según su propia posición, considerarlo un desaforado, algunos un loco, y para Alberto Fernández un psiquiátrico. Bueno, lo cierto es que no afecta las relaciones y yo creo que se fueron de mambo con esto. El canciller dijo, y lo voy a citar textual: les anuncio que retiramos a nuestra embajadora de Buenos Aires. Se quedará en Madrid. Argentina continuará sin embajadora. Eso lo dijo precisamente hoy el titular de Relaciones Exteriores en una rueda de prensa que hizo tras una reunión del Consejo de Ministros, lo que nosotros llamaríamos una reunión de gabinete, con lo cual se supone que todo el gobierno español está de acuerdo con esta actitud. Yo creo que equivocan. Yo creo que ninguno de los dos pueblos va a admitir esto bajo ningún punto de vista. Y lo que Sánchez pretende utilizarlo como una herramienta electoral frente a estas elecciones de la Unión Europea, ahora donde tiene grandes perspectivas, va a hacer todo lo contrario. Yo creo que va a serle un boomerang, porque por sobre todas las cosas, las relaciones no la deciden los líderes políticos, la deciden los pueblos. Y la afinidad que existe entre los pueblos de España y de Argentina es mucho más fuerte que la disputa que puedan tener por cuestiones ideológicas antepuestas totalmente los dos presidentes de ambas naciones. Así que yo creo que no va a pasar nada. Claro, agitan sábana para que se vean fantasma, como suelo decir habitualmente. ¿Quiénes? Los de la oposición. Pero miren, las relaciones comerciales no se van a afectar. Los empresarios nunca se juegan, nunca se tiran, como dicen ahora, un tiro en los pies. No se juegan si hay dos posturas políticas antagónicas. O, por el contrario, apuestan a las dos y por las dudas. Es enemigo, el empresariado es enemigo de los conflictos, porque no hace negocio en los conflictos. Donde hay conflictos, se para la inversión automáticamente, por las dudas. Los empresarios que primero dijeron que la reunión con Milei, de lo que hablamos acá, y también lo dijimos nosotros por boca de ganso, repetimos, los empresarios que primero dijeron que la reunión con Milei había sido súper fabulosa,
empresarios más poderosos de España, muchos de los cuales la mayoría de ellos, tienen inversiones en la República Argentina por la friolera de 19.500 millones de dólares. No es chacota el tema. Bueno, lo cierto es que ellos que primero dijeron que era fabulosa, ahora difundieron un comunicado criticando los dichos del presidente argentino contra Pedro Sánchez. Y quedan bien con Dios y con el diablo, como suelen hacer realmente los empresarios. ¿Está mal? No, no está mal. No está mal. Pero los empresarios están desarrollando sus actividades en ambos países. ¿Y por qué van a generar que le pongan palos en la rueda, para seguir con el mismo ejemplo, le pongan trabas de toda naturaleza y les impida de alguna manera generar lo que es sus objetivos, que es lucrar con sus propias actividades? Por último, quiero decirles en el popurrí antes de ir a mi editorial de hoy, Patricia Bullrich se refirió en las últimas horas al conflicto de Misiones, que incluye protestas de personal de la policía, de salud, de educación, entre otros, y responsabilizó al gobierno provincial. Dice, ha puesto impuestos muy altos, aduanas internas, y todo ese dinero no se ve en los salarios públicos. Ese es el leitmotiv de las protestas generales que hay. Obviamente que si el gobierno provincial, en este caso de Misiones, pero cualquiera de las 24 provincias, recurre porque se le escapan las cosas de la mano en materia de seguridad al gobierno nacional, el gobierno nacional está obligado a atenderlo, a respaldarlo, no a ir a confrontar. No es que se va a armar acá una batalla campal entre los policías autoacuartelados, por decirlo de algún modo, y la Fuerza de Seguridad Nacional. No, lo que van a hacer es poner presencia nacional de la Fuerza de Seguridad Nacional, llámese Gendarmería, la PCA, la Federal, lo que fuere, donde hay ausencia de la policía que está autoacuartelada, solamente con el único propósito de garantizar la seguridad de los misioneros. Pero no se van a meter en el conflicto porque no es un conflicto que le corresponda. Así que bueno, así las cosas en esos pagos y así las cosas en la Argentina. Nada de esto, obviamente. Ahora cortaron, por ejemplo, información de último momento, ¿no? Hablando de Misiones, los docentes cortaron la ruta nacional número 12. Y ahí vamos a ver cómo se espiraliza todo este tema con la presencia de las fuerzas nacionales y la famosa actitud antipiquete que viene llevando con gran éxito Patricia Bullrich desde que asumió este gobierno y que mereció precisamente el apoyo y además las felicitaciones y el respaldo del presidente, ¿no? Que dijo estar orgullosa de la función que está desarrollando. Bueno, la macana es que ahora la manifestación en reclamo de aumentos salariales en Misiones tuvo la adhesión de maestros, empleados públicos, como dijimos recién, tareferos y hasta guardiaparques, o sea, casi generales el conflicto. Y la gendarmería, que fue enviada por el gobierno, por ahora no desalojó. En tal caso lo que está haciendo es desviar el tránsito para evitar un conflicto interfuerza, porque lo único que nos faltaría es esto. Después averigüen de qué color es el gobierno que genera este tipo de cuestiones, ¿no? Un gobernador que así gobierna cualquiera, o sea, si le doy a la maquinita o si le meto impuesto a todo el mundo, los obligo a pagar, acá sobra el dinero, no es mío, yo no tengo ningún riesgo, y dale que va, le doy a todo el mundo todo lo que me pide y ya está. Ahí está el problema. Se gasta mucho, mucho más de lo que se recauda y ya no hay más forma de meter presión sobre el sector productivo de esa provincia. O sea, una muy mala gobernación, que solamente es reelecta
precisamente por quienes empiezan a darse cuenta que lo que le están dando, en definitiva, después le pasa una propia factura a cada uno de ellos. Pero bueno, por eso yo digo, se me fue el tiempo, pero mi editorial de hoy yo lo he querido titular Extinción de dominio para recuperar lo robado. Miren, a principio del 2019, el expresidente Mauricio Macri creó por decreto una herramienta que le permite al Estado recuperar bienes vinculados a delitos como la corrupción, el narcotráfico, etc., sin necesidad de que exista una condena penal, como sí ocurre con el decomiso. Sin embargo, la herramienta fue utilizada en un solo caso, en un solo expediente. La causa en la que se investigaba, y se sigue investigando, al clan Loza, una banda ligada al narcotráfico. Bueno, la acción de extinción de dominio se impulsó en julio de 2019 y aún no se llegó a sentencia, aunque los bienes pasaron de forma cautelar al Estado y fueron utilizados para diversos fines. Bueno, de eso se trata el tema de hoy, de recuperar lo robado. El largo debate en torno a la extinción de dominio de los bienes habidos con recursos provenientes de delitos se reabre con suficiente ante la necesidad de ajustar los valores, suficiente énfasis, ¿no? Ante la necesidad de ajustar los valores de justicia fundamentalmente. Una de las formas de desbaratar a las organizaciones criminales es desarticular y recuperar su principal objetivo, sus ganancias. A lo largo de los años se ha establecido distintas estrategias para terminar con este flagelo. Lo hemos tratado en muchos programas anteriores a este tema. Por ejemplo, miren, una vieja ley de 1974 dispuso la custodia y disposición de los bienes que son objeto de secuestro de causas penales. Insisto, como dijimos también ahora al principio, un decreto de necesidad y urgencia del año 2019, suscripto por el entonces presidente Mauricio Macri, determinó que la justicia puede disponer la extinción de dominio sobre bienes y cuya legítima adquisición no pueda ser demostrada. Y la propia Corte Suprema creó en el año 2013 una base de datos de bienes secuestrados y decomisados a partir de las informaciones suministradas por las cámaras federales de todo el territorio nacional. Entonces, ¿dónde radica el problema si ya existen varias disposiciones al respecto? Bueno, a ver. Básicamente en que faltó sistematizar debidamente los datos, crear registros públicos, facilitando el entrecruzamiento de información y agilizar los procesos de decisión sobre el destino de los bienes mal habidos, porque no existen criterios objetivos para determinar cómo utilizar este tipo de instituto en los diferentes juzgados y tribunales del país. O sea, se necesita unificarlo a través de una ley. Además, la realidad da cuenta de que se ha multiplicado geométricamente el número de bienes secuestrados, pero sin un sistema racional de administración, con una porosidad normativa que ha derivado en procesos poco transparentes y hasta en abuso de poder también en algunos casos. Bueno, precisamente esos fundamentos son los que recoge el flamante proyecto de ley de administración y reutilización social de bienes cautelados y decomisados, presentados recientemente en el Congreso Nacional. Recientemente y por segunda oportunidad. Eso forma parte de la ley de bases, ¿no? Que por cierto va a dormir un tiempo. En momentos en que la violencia asociada al narcotráfico crece de modo alarmante, y vaya si los santafesinos sabemos de esto, en particular la gente del sur de nuestra provincia,
de la ciudad de Rosario, la más importante de nuestra provincia en cuanto a densidad demográfica y actividad económica, bueno, se impone la necesidad de realizar cambios en la actuación del sistema judicial argentino frente a este tipo de casos. Y esto no es solo que lo decimos nosotros, lo sostienen gente más importante que nosotros, lo sostienen los impulsores de Bien Restituido, la iniciativa financiera por la delegación de la Unión Europea en la Argentina e implementada por Libera de Italia, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la Fundación Multipolar y el Círculo Jurídico de Argentina, para cuya elaboración trabajaron muchísimos jueces. También trabajaron fiscales, con el aval de más de 50 organizaciones de la sociedad civil, a donde concluyeron, entre los principios rectores del proyecto de ley, miren si son importantes los que figuran: aprovechar los recursos materiales recuperados al crimen organizado y a la corrupción, activos como autos, barcos, casas, campos, aviones, entre otros. Recuerden el yate que se le secuestró al ex director de la RNCA, bueno, del transporte de la Nación, Jaime. Otro punto que trataron es transparentar la cantidad y la gestión de esos activos, para que no vayan a parar a donde no corresponde, desarrollar programas estatales o gestionados por organizaciones sociales con los recursos recuperados, garantizar el cuidado de los bienes para preservar su valor tanto para el Estado como para las personas involucradas en los procesos judiciales, porque también pueden ser que sean absueltas y libres de culpa y cargo y recuperen sus bienes. Hay que protegerlo. Miren, recuerden lo que pasó con el avión en que secuestraron, el día que lo secuestraron y lo encarcelaron, a Lázaro Báez. Terminó ahí al aire libre, sin ningún tipo de cuidado, y después lo pudieron vender por 2 mangos por 50. O sea, destruido. No sirvió para nadie. Por eso es importante la ley. Poner también su gestión a cargo de una agencia autosustentada, o sea, que no tengamos que bancar con más impuestos esta agencia, que se autosustente y especializada también, identificar de alguna manera con algún logo, con alguna forma, porque recuerdan que al yate de Jaime le habían puesto bienes secuestrados producto de la corrupción. Bueno, eso no es muy largo y es muy poético también. Yo creo que hay que identificar con un logo de manera tal que además, cuando se use ese bien de manera pública, el resto de los ciudadanos sabemos que es un bien no propio, sino un bien secuestrado, porque no, para evitar las picardías de la corrupción, ¿no? Es esto. O sea, que es crearse a los bienes que sean reutilizados socialmente, pudiendo en las campañas de difusión dar participación a las víctimas de delitos y a las organizaciones que las representan. Crear un registro nacional y público que deberá ser actualizado regularmente, porque claro, la vida tiene una evolución tremenda. Subastar, aquellos bienes cautelados o decomisados que por su naturaleza generen un gasto de conservación especialmente oneroso, o si se trataren de cosas perecederas. Vender como desecho aquellos cuyo deterioro sea irreversible, o destruirlos bajo resolución fundada y vigilada por la justicia. Claramente, crear una comisión bicameral del Congreso para supervisar que su funcionamiento se ajuste estrictamente a las normas constitucionales y reglamentarias vigentes cuando se apruebe esta ley que duerme por ahora el sueño de los eternos. Establecer procesos eficientes generando herramientas adecuadas para la lucha contra el crimen organizado,
De alguna manera, esto permitirá que la comunidad empiece a recuperar lo que vilmente se le ha quitado y la confianza también en el proceder de la justicia. Y esto también sirve para desacelerar y desalentar de alguna manera a funcionarios, a exfuncionarios de actos de corrupción y a las organizaciones narcocriminales mafiosas de sus dineros mal habidos. Es necesario pegarles allí. Lo hemos dicho tantas veces a lo largo de los 13 años que este programa está en el aire. Pegarles donde le duele, justamente en el centro de sus objetivos, que son los bienes. El enriquecimiento ilícito, con los que se desalienta su objetivo incautando sus bienes a través de la ley de extinción de dominio que deberá votar el Congreso Nacional. Si esto sucede, ¿qué va a hacer, por ejemplo, la narcocriminalidad? Y salir de este sitio geográfico y buscar algunos otros lugares donde hacer sus nefastos negocios. Es una forma, no es la única, pero es la forma más importante, impedirle que puedan lavar sus dineros, que es lo que está sucediendo. Lo mismo en los actos de corrupción por parte de funcionarios o empresas que se prestan precisamente para ese tipo de corrupción. Digo, en el caso de los narcos, los obliga a buscar, insisto, otra geografía ante la imposibilidad de seguir operando en nuestro país. Y a su vez, esto tiene que ver con los funcionarios también de los distintos estados, nacionales, provinciales, municipales, para abstenerse de su accionar mafioso, toda vez que los organismos pertinentes, caso la UIF o la Oficina Anticorrupción, contarían con más fuerza y con más elementos contundentes para poder recurrir a la justicia y acelerar los procesos de extinción de sus propios bienes. No es tan difícil. La demora del tratamiento de este proyecto de ley atenta contra los intereses de todos los argentinos, y no tratarlos, señores legisladores, no tratarlos pone en evidencia la clara intención de continuar con la impunidad con que se han manejado hasta ahora los sectores de poder. Es así de simple. No hay mucho más que pensar. Solamente hay que exigir que esa ley de extinción de dominios, que ya fue varias veces sugerida en el Congreso de la Nación, cajoneada, ahora vea la luz definitivamente.